Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Político, bienvenidos en este nuevo día domingo. Esperamos que le haya pasado muy bien y esté listo para informarse con nosotros. William. Buenas noches, Diana Verónica. Qué gusto, como siempre, compartir Debate Político. Por cierto, el último programa del año. De este 2018. Y Exactamente. estamos listos para iniciar el 2019. Claro. Un 2019 que se viene con mucha actividad en el ámbito político. Hoy, en Debate Político, vamos a conocer si son viables, si en realidad son viables o no las propuestas o lo que conocemos de las propuestas que están haciendo las diferentes fórmulas presidenciales. Exactamente, y algunos que proponen la construcción de un aeropuerto, la generación de 300.000 empleos. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo se va a financiar? Como siempre, que es la parte neurálgica de todo esto. Es que las propuestas las conocemos, pero siempre sale la pregunta, ¿y esto con qué se va a financiar? O después de un periodo dicen, es que hicieron falta los recursos. De eso hablamos hoy en Debate Político. Nuestros invitados provienen de la sociedad civil. Y tenemos a Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana. Y también a Ramón Villalta, director de la Iniciativa Social para la Democracia. Gracias por estar con nosotros en Debate Político. Buenas noches, bienvenidos al Debate Político. Ahora sí estamos, Diana, instalados entonces para comenzar esta nueva edición. En efecto. Muchísimas gracias, Humberto Sáenz, por estarnos acompañando, igual a Ramón Villalta. Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen, bienvenidos. Igualmente un gusto, gracias. Bueno, creo que es importante para que comencemos un poco a hablar, les decíamos entonces, la idea es conversar de varios temas neurálgicos que tienen que ver con el desarrollo de la campaña, pero sobre todo lo que tiene que ver con los ofrecimientos y el tema de viabilidad o factibilidad en términos financieros. Pero quizás si comenzamos, ¿les parece? Hablando un poco sobre lo que tiene que ver con la propuesta de los candidatos de las 4 fórmulas presidenciales, sobre todo porque se habla aquí de algunas iniciativas, construcción de un aeropuerto en la zona oriental de nuestro país, 300.000 empleos, reducción de evasión y la elusión fiscal. Entonces, pero la propuesta en concreto, quizás contigo comenzamos, Humberto, si nos puedes dar un poco la opinión. A esto quisiera agregar, William, de una vez por todas, todos están también ofreciendo el control de los territorios para solventar el tema de la inseguridad. ¿Qué de lo que se ha escuchado es viable o no es viable? Bueno, primero yo quisiera comenzar señalando en términos muy generales que a estas alturas todavía las propuestas que se han hecho por todos los candidatos, unos más y otros menos, son propuestas que han sido planteadas en términos aún muy generales, muy probablemente con espacios aún insuficientes para poderlo hacer de manera más apropiada y en algunos otros casos desperdiciando los espacios que sí se han concedido para plantear estas propuestas con más detalle. Digo esto porque hasta el momento, si bien es cierto, se han escuchado algunas propuestas como las que ustedes mencionan, todavía no son propuestas aterrizadas en donde se nos especifique, más allá del financiamiento mismo, pero en donde se nos especifique cómo es que se pretenden implementar estas propuestas. Y en muchos otros, lamentablemente, lo que hemos encontrado es más que una postura de realizar propuestas, una postura, y aquí generalizo también con todos los candidatos o con la mayoría de ellos, insisto, unos más y otros menos, posturas en donde lo que hemos visto es confrontación, sobre todo descalificación del adversario político, y eso sin duda alguna que no abona a que los ciudadanos tengamos un mejor entendimiento de lo que se pretende proponer, de lo que se pretende implementar. Hasta ahorita entonces han sido muy vago el conocimiento de las propuestas. ¿Qué dices tú al respecto, Ramón? Pues yo creo que en términos generales la campaña ha estado caracterizada por la tradición que recurre más a elevar la emoción o a utilizar la emoción de las personas más que a provocar la racionalidad de las personas para poder conseguir el voto. La manera de conseguir el voto no está sobre la base de quién elabora la mejor propuesta y quién genera una condición que permita llevar al país hacia una condición que va a garantizar niveles de desarrollo y que quede con mucha claridad qué es lo que se está buscando, sino que es una campaña que está utilizando la televisión, la radio, fundamentalmente mucho uso de las redes sociales, pero en donde lo que se sigue viendo es esa tradición, en donde hay más ataques, en donde hay una descalificación, en campañas en donde se contratan expertos para ver cómo se va a lograr descalificar al adversario. Una campaña que todavía
no cuenta con exactamente los documentos de propuesta, a excepción del FMLN que ha presentado, pero más allá de un documento es si los candidatos de verdad están manejando a profundidad, con mayor propiedad, cada una de sus propuestas, y todavía eso no se logra vislumbrar. Sí. ¿Esto es una estrategia? ¿Se está menospreciando la inteligencia del electorado? Yo dije al inicio, es la tradición. Se está siguiendo la tradición en donde lo que se recurre es a ganar al electorado sobre la base de las emociones, la emotividad de las personas y no la racionalidad de las personas a partir de la calidad de propuesta. O sea, tradición en relación a lo que se ha hecho en el pasado. A lo que se ha hecho en el pasado. Ahora, uno se pregunta, por ejemplo, cuando se habla de 300.000 empleos, cuando se habla de construcción del aeropuerto en la zona oriental de otro aeropuerto, Ramón, uno pensaría, bueno, para hacer esa propuesta antes tuvo que haber una base, es decir, no sé si un diagnóstico o un tema de prefactibilidad para decir, esta es la propuesta, pero tampoco lo conocemos. Sí. Como algo esencial, digo. Efectivamente, yo creo de que hay una serie de propuestas, de los 300 empleos, esta propuesta de los famosos polos de desarrollo, a propósito de las aprobaciones de las nuevas leyes que están en el debate todavía en la Asamblea Legislativa, ¿no? Para generar una inversión extranjera que permita hacer inversiones fuertes en territorios, inversiones que al revisar la historia no necesariamente han generado mayor desarrollo en la población. Sí generan una actividad diferente en un territorio, lo que nosotros vemos aquí por San Juan o Pico, pero generan también una explosión poblacional, una concentración poblacional, un aumento en la demanda de servicios a las municipalidades que no reciben impuestos porque estas empresas están exentas de impuestos. Es decir, ese tipo de propuesta en la que no se ve que vayan acompañadas todavía de elevar la mayor calidad de la educación de las personas, para garantizar tener un recurso humano capacitado, que sea competitivo. Lo que va a suceder es que muchos de estos polos de desarrollo pueden ser muy importantes, pero si no son bien diseñados, lo que vas a tener es mano de obra barata con una mano de obra traída desde el extranjero. Humberto, pero es que ¿acaso el votante en general es poco exigente como para que se plantee directamente a los candidatos que aterricen más en el tema de sus propuestas? Y decíamos, efectivamente se necesita en un lugar específico este polo de desarrollo, se necesita en este otro lugar ese aeropuerto, ¿cómo desarrollar los 300.000 empleos? O sea, ¿es que la sociedad en general todavía no somos tan exigentes o qué? A ver, yo creo que hay un poco de todo aquí. Primero, sí creo que hay cierto menosprecio, para usar la palabra que utilizaba Diana hace un momento. Sí hay cierto menosprecio en el sentido de que los candidatos no hayan a estas alturas ya, estamos a unas semanas de las elecciones, a estas alturas aterrizado sus propuestas. Pero también es cierto que hay un componente importante dentro de la población que se siente cómoda con ese método tradicional de hacer política, con ese método tradicional de hacer campaña, que creo que cada vez es menos ese sector de la población. Y lo vemos en prácticamente la mayoría de las encuestas, porque yo sí creo que la sociedad se ha ido haciendo cada vez más sofisticada, que la ciudadanía se ha ido haciendo cada vez más exigente, y por eso creo yo que explica en alguna buena medida el que las encuestas reflejen que hay un importante segmento que aún a estas alturas se encuentra indeciso porque no ha escuchado y no ha podido entender cuáles son las propuestas que tienen los partidos y sus respectivos candidatos. Entonces, por eso decía, hay un poco de todo, hay una sociedad más sofisticada en términos generales, sí, aunque hay todavía un componente que es el que quizás le están apostando casi todos los partidos políticos en este momento. Hay un sector muy tradicional, hay un sector bastante conformista, hay un sector que gusta de esa beligerancia dentro de la política y de esa descalificación al adversario y que aplauden esas posiciones. Bueno, y se ven algunas encuestas, ¿no? Cuando uno ve el tema de prioridades, algunos dicen, lo que preferimos es simplemente que haya un cambio, pero en cuarta posición algunos hablan de propuestas. Pero eso, o sea, en algunos casos digo. Claro, la frustración, digamos, el desánimo, el cansancio, es un elemento que está permeando. Pero cuando uno compara con las respuestas, como tú bien dices, de, ok, hay cansancio, hay frustración, y las alternativas que usted está analizando, las está analizando en función de sus propuestas, entonces encontramos ahí una contradicción, porque la alternativa no es únicamente en función de la propuesta, sino que
se da el beneficio a esa alternativa simple y sencillamente por ese discurso muy posiblemente más beligerante, un discurso en donde se pueden presentar como algo relativamente novedoso o aparentemente novedoso, que es lo que en este momento creo que está prevaleciendo más que la propuesta misma. Y lo otro que pesa más en la población para tomar la decisión, el candidato, la figura de la persona, la propuesta, y normalmente siempre termina pesando más la figura del candidato, y por eso terminan las campañas vendiendo más la imagen del candidato que vendiendo la propuesta efectiva de gobierno que van a hacer. Cuando estamos en un momento que además de las encuestas, cuando uno platica con la gente, hay una decepción de parte de la población ante los partidos políticos, ya no hay confianza, ya no se les cree. A los partidos políticos, no se está emitiendo mal el mensaje de parte de los diferentes institutos políticos al estar dando propuestas o parte de las propuestas o a grosso modo las propuestas, pero más allá quizás la población lo que quiere escuchar son compromisos, es cómo transparentar la cosa pública, es cómo me garantizo que lo que usted me está ofreciendo en realidad se va a cumplir y no una vez más me va a mentir. ¿Y cómo, ¿y cómo se evita el populismo? Porque ese es el gran tema en todo esto. Sí, bueno, hay dos quizás temas que son los que a mi juicio más preocupan en este momento a la población, o tres. Evidentemente el tema de seguridad es uno de ellos y por supuesto que la ciudadanía espera propuestas reales, no populistas, en función de solucionar el tema de la inseguridad. En los últimos años creo que la ciudadanía ahora cada vez más ha entendido las consecuencias que individualmente le genera la corrupción, porque antes la corrupción la veíamos como un fenómeno criticable, sí, pero abstracto, que afectaba a los funcionarios, que hacía que se perdieran ciertas cantidades de dinero por parte del Estado, pero no se traducía eso, o por lo menos no se tenía esa percepción de que eso se traducía en una afectación personal. Creo que eso la ciudadanía ya lo entendió, sabe que dinero mal gastado, dinero mal habido por parte del Estado, mal administrado, sí le perjudica directamente, y creo que entonces por eso ahora existe una mayor preocupación, y ese es un segundo tema que sin duda alguna los candidatos tienen que comenzar a abordar con propuestas concretas, con propuestas que no sean populistas y donde nos expliquen cuál es el mecanismo concreto que va a ser utilizado para aterrizar. Para poderlo realizar. Ok, nos quedamos con esa idea, Humberto, y continuamos contigo, Ramón, en el siguiente bloque, pero antes tenemos que hacer pausa comercial. Volvemos. Gracias por estarnos acompañando en Debate Político. Ramón, tú representas a una institución que constantemente está analizando, evaluando, señalando los errores de la clase política, de los institutos políticos, y nos habíamos quedado con la posición de Humberto respecto a si los mensajes en esta campaña política no deberían estar orientados a recobrar la credibilidad, que el electorado en realidad me creyera, por el tema que quizás la población no esté evaluando propuestas, sino que esté evaluando, bueno, ¿y en realidad me está prometiendo algo que me va a cumplir o es una promesa más? Sí, bueno, hay un elemento que es fundamental. Hay que reconocer que la cultura política de la población salvadoreña también ha mejorado. Ya no es el mismo salvadoreño que no creía en la política. Cada vez más, cuando se le consulta si cree en la política, si le gusta participar de la política, va en aumento, poco, pero va en aumento, los salvadoreños que dicen que sí le interesa la política. O la pregunta, si las elecciones tienen algo que ver con la vida. Y eso es importante porque allá por los 94, 97, era muy poca gente que hacía clic que la elección tenía algo que ver con su vida. Ahora ha mejorado la percepción de que es más gente que cree que sí, que las elecciones tienen algo que ver de manera directa y por ende con sus debe vidas. Participar. Desde esa perspectiva, también la gente comienza a tener una idea mayor respecto de la calidad de la política, de los partidos políticos y de las propuestas mismas. Y cada vez más, por eso es que los resultados electorales del 2018 fueron una evidente
hubo evidencias allí de castigos hacia partidos políticos porque fue un voto activo. Ese voto ausente es una manifestación de voto activo porque está manifestando hay que hacer una idea lectura clara de ese voto. Exactamente. Y aquí lo que puede ocurrir es que en la medida que si bien el salvadoreño comienza a ver, perfecto, usted me está proponiendo las ICIES, ok, pero todavía no me la dice claramente cómo está y la gente todavía sigue esperando que le diga exactamente cómo es la idea de las ICIES, porque las ICIES para unos puede estar bien, para otros puede no estar bien, pero si no me la configuran de una manera más concreta, cómo va a ser ese proyecto, O sea, probablemente... si no me definen cuál es el concepto de esas Si ICIES. de repente pues la gente puede quedar en el aire. 300.000 empleos, perfecto, pero ¿cuál es la idea de los 300.000 empleos? Sí. ¿Son permanentes? ¿Son temporales? Porque pueden crear 300.000 empleos temporales. Y sobre todo porque hay un antecedente que tiene que ver con la fábrica de empleo, que no es la mejor. Exactamente. Y es que más que propuestas esas que se mencionan, más que propuestas son en realidad ideas que son muy generales, que son todavía muy abstractas y que son además ideas que se vienen conversando desde hace mucho tiempo, es decir, recuperar los territorios. ¿Cuántos años tenemos hablando exactamente de lo mismo? Está claro que necesitamos recuperar los territorios de las pandillas, eso es algo elemental, no necesitamos darle mayor pensamiento a eso ya no es en realidad una propuesta, hay que recuperar los territorios. La pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar esos territorios? En el pasado, hace 3 o 4 años, vinieron incluso personas del extranjero a hacer ciertas propuestas que nunca se implementaron. Bueno, veamos si esas propuestas son propuestas que son todavía válidas, que se mantienen vigentes y que todavía pueden implementarse con una nueva realidad. Y ya no es un tema de diagnósticos. Exacto, ya no estamos en un escenario de diagnóstico, estamos en un escenario en donde necesitamos solución a ese diagnóstico. Y uno piensa de inmediato, por ejemplo, en el tema de financiamiento sobre todas estas obras o proyectos que se ofrecen, por ejemplo, pero financiamiento inmediatamente uno lo relaciona con el tema de, bueno, se va a financiar, se va a gastar desde luego, ¿no? Es un gasto, ya sea que se considere como inversión, sobre todo si es en el área social o no, pero el tema es que hay un financiamiento de todos estos proyectos y el tema inmediatamente se está hablando también de austeridad, entonces de repente puede haber contrasentido en algunos conceptos. De hecho lo hay, y empecemos por lo más evidente. Hablar de austeridad por parte de todos los partidos políticos, cuando hemos visto el enorme gasto, a mi juicio, desproporcionado que existe de todos los partidos políticos en esta campaña, uno dice, bueno, hombre, ellos están hablando de austeridad sin aplicarla en su propia casa, porque no están siendo austeros ninguno de los partidos políticos y están gastando millones de dólares en esta campaña. Pero bien, regresando, si necesitamos financiar esto, también es elemental decir, necesitamos generar mayores ingresos, el Estado necesita generar mayores ingresos, eso no necesariamente significa implementar nuevos o mayores tributos, no es algo automático, pero es claro que se necesita generar mayores ingresos en las arcas del Estado y es claro que se necesita reducir significativamente el gasto. Ahí hay, por ejemplo, una propuesta muy concreta que va en función de esa reducción del gasto y de modernizar al Estado y es la ley de la función pública, que en este momento se encuentra completamente engavetada y sobre lo cual yo no he escuchado, puedo estar equivocado, pero no he escuchado a ninguno de los candidatos en este momento que tome eso como un tema fundamental. Yo sé que no es un tema estrictamente ejecutivo, porque requiere una aprobación legislativa, pero es claro que el órgano ejecutivo tiene una incidencia enorme en la aprobación. Un tema de casi 10 años de discusión, sí, que hasta hoy llega a la Asamblea Legislativa y continúa todavía casi en el congelador. Que ha tenido varias modificaciones. Exacto. Pero, por ejemplo, se habla de obtener más recursos a través de combatir la elusión y la evasión. Y esto lo venimos escuchando de años, pero al final del día nadie se atreve, voy a usar esa palabra en realidad, a combatirlo de manera efectiva, porque se habla de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en evasión, y se dice que esos serían los recursos con los cuales se podría implementar varias de las propuestas de campaña. ¿Podríamos creer que se va a implementar el combate a la elusión y evasión? Es que, por una parte, es obvio que el país necesita avanzar, aumentar la calidad de vida de las personas. Aumentar la calidad de vida significa mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de salud de las personas, generar condiciones de trabajo, condiciones de productividad en los territorios, etcétera. Es decir, y eso requiere una inversión fuerte del Estado. No necesariamente significa reducir el gasto, sino puede ser aumentar el gasto del Estado, pero teniendo una idea clara de en dónde se está invirtiendo. Obviamente, para hacer esa inversión, ¿de dónde obtengo el dinero? El dinero del Estado pues llega
de préstamos y llega del pago de los impuestos y de otro tipo de contribuciones que el Estado puede recibir. Y también de donaciones internacionales, que hay mucha y a veces donación. se depende de variables que no son, digamos, tan firmes en el tiempo. Digo, porque ahora, por ejemplo, el país cerró con un crecimiento del 2.6% ya Sí, en su economía. Para el próximo año, algunos organismos financieros dicen se va a crecer a 2.3, probablemente menos al actual. El punto se hacen proyecciones basadas en números que no son reales a veces. Bueno, sí, el punto es, si ese crecimiento está siendo igual en términos del pago de impuestos, en términos del ingreso que el Estado debe de recibir. Lo que se menciona acá en la mesa es claro, o sea, existe la voluntad real de combatir la evasión. Ok, ¿cuáles son las propuestas concretas? ¿Se va a modificar la excusa absolutoria en el caso de los evasores, que está regulada en el Código Penal? ¿Quién la va a promover? ¿Se va a hacer las reformas administrativas necesarias en el Ministerio de Hacienda para garantizar que la Dirección de Impuestos Internos efectivamente pueda hacer un seguimiento claro, un análisis claro de todas aquellas empresas evasoras? ¿Se está dispuesto a tocar al gran capital? Porque el problema fundamental de la evasión es que está con el gran capital. Hay voluntad, hay la valentía para hacerlo, porque a mí me parece que en los gobiernos anteriores no hubo esa valentía. Pero hay un universo importante también que habría que formalizar del sector. Sí. Bueno, o sea, luego viene la parte de la formalización. Porque eso es evasión también, es decir, claro, ahí quizás difiere un poco en que la evasión necesariamente está vinculada con el gran capital. Yo creo que hay evasión en todos los sectores. Hay evasión en el gran capital, pero hay evasión también en todas estas empresas que no pueden ser consideradas como de gran capital, pero que tampoco son empresas, microempresas, digamos, que operan y que operan en absolutamente todo el país. O sea, uno va a negocios importantes, que podría calificarse como de mediana empresa, que tienen diferentes sucursales en todo el país, y es impresionante que a estas alturas todavía se trate de negocios en donde el consumidor recibe todavía ese papelito llamado factura comercial. Que si acaso le entregan la factura comercial. Si le entregan esa factura comercial, y uno dice, ¿qué están haciendo las autoridades con todo esto? Primero, ¿qué hace la ciudadanía también? Porque eso hay que decirlo también. La ciudadanía tiene una culpabilidad por omisión importante en este tema. Sí, es el caso cuando vamos a una distribuidora de combustible, ¿no? A comprar combustible, ¿por qué no exigimos la factura? O sea, debería ser. Claro. Empezando por lo más elemental. Entonces, eso es algo que hay que solucionar de inmediato. Y de nuevo, no estamos hablando de una propuesta, estamos hablando de algo que todos entendemos que se requiere. ¿Cómo vamos a hacer para que el gran capital tenga que pagar lo que tiene que pagar, pero también para que todo este sector informal, y no estoy hablando de la señora que vende frutas en el mercado, sino que todo este sector informal, que es enorme, empiece a tributar, porque eso es evadir impuestos? ¿Cómo se incentiva? Se dice que es el 70% de la población económicamente activa que va de impuestos, que hay un 30% nada más el que en realidad estamos pagando impuestos. Pero para hablar de todos estos temas no solamente se trata de un partido político, se trata de acuerdos entre partidos políticos para implementar estas medidas que al final, como tú mencionabas, Humberto, se toman las decisiones en la Asamblea Legislativa. ¿Y este país ha logrado esa madurez? Pues debería a estas alturas, pero uno encuentra frustración adicional cuando posturas de algunos de los políticos más representativos de los partidos, de los mismos candidatos incluso, uno escucha posiciones en donde dice, yo no quiero compartir mis propuestas porque son propuestas que incluso pueden ser tomadas por mi adversario político. Uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿se están haciendo propuestas de país? ¿Se pretende hacer propuestas para mejorar la situación, los problemas que nos están aquejando como sociedad y como país? ¿O se trata simple y sencillamente de una postura populista o incluso de una postura que esconde la carencia de propuestas específicas? Eso no lo podemos saber, podemos especular alrededor de eso, pero frustra darse cuenta de que la madurez que deberíamos tener todavía no la hemos alcanzado. Y se nota justamente en ese tipo de posturas en que en lugar de ponerse a trabajar de manera conjunta y en lugar de decir, bueno, si llego a ejercer la presidencia, esta va a ser mi incidencia, pero si no llego a ejercer la presidencia, voy a contribuir de esta manera, de todas formas, porque se supone que debería existir una vocación de servicio y no solamente un ánimo de poder de quien quiere llegar a la presidencia de la República. Esa debería ser una de las características naturales de todo candidato a la presidencia. Y si se tiene verdadera vocación de servicio, entonces ¿cuál es el problema con que, si los resultados electorales no le favorecen, pueda contribuir a implementar todas esas propuestas que ya a estas alturas deberían ser conocidas? Conocemos tu posición, Ramón. En el siguiente bloque, solo que tenemos que ir a pausa y regresamos.
Es un gusto que siga con nosotros en Debate Político. Ramón, bueno, te dejamos un poco con la respuesta, pero entonces, para concluir sobre este segmento, que nos interesa también que avancemos un poco sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral, pero por favor, sobre lo anterior. Yo creo de que obviamente el tema de financiamiento público es un tema fundamental. Tiene que ver también con cómo se va a transparentar el ingreso público. Tiene que ver con medidas si se va a hacer reformas consensadas entre el sector empresarial, el gobierno y otros actores en términos de 27 o 30 leyes que benefician la elusión fiscal. Son leyes que favorecen la inversión extranjera o la inversión privada, pero también son leyes que generan demasiados beneficios que no siempre el país obtiene la retribución, ¿sí?, que debería de estar obteniendo, porque no hay mecanismos claros por parte del gobierno en el control del cumplimiento de los compromisos que los empresarios asumen sobre los beneficios que reciben. Y este es un tema, pero que no se escucha exactamente, si bien es cierto, corresponde a la Asamblea Legislativa este tipo de decisiones, pero alguien puede liderar y el Ejecutivo puede ser un factor de liderar muchas de estas propuestas, muchas de estas reformas que se deberían de llevar sobre la base de un gran pacto fiscal, sobre la base de un gran acuerdo fiscal de país. Y obviamente esto habría que verlo en una perspectiva más allá de 5 años de gobierno. Es que el país no necesita nada más para los próximos 5 años. No vamos a esperar elecciones cada vez. Claro. Por eso necesita una reiteramos estrategia de que largo hemos logrado plazo. esa madurez, Ramón. O sea, obviamente. La ciudadanía está presionando a la clase política que precisamente se tomen ese tipo de decisiones a largo plazo para en realidad echar a andar los temas, porque lo que pasa es que tenemos temas para 5 años y el próximo gobierno los cambia. Sí, por eso no claro. avanzamos. Si tú ves por ahí, hay un grupo de organizaciones de sociedad civil que han creado toda una agenda anticorrupción. Ok, la van a asumir los partidos políticos, los candidatos, porque esto trasciende del candidato presidencial. Esto tiene que ser asumido por los distintos partidos políticos porque son temas que tienen que ver con modificación de leyes, son temas que tienen que ver con la implementación de políticas públicas, algunas para mejorarlas, otras para crear políticas públicas, pero ese compromiso en el marco de esta campaña se sigue viendo que lo de la presidencia es una cosa, lo de la Asamblea Legislativa es otra cosa, y el país está en un rumbo en donde los partidos políticos no asumen un compromiso de conjunto, viendo al país como una nación que tiene una cantidad de problemas que requieren soluciones de largo plazo y no solo desde una perspectiva de gobierno, sino desde una perspectiva de Estado. Y eso es lo que nos falta un mes de campaña, lo podríamos estar escuchando en el próximo mes. ¿Perdón? Falta un mes de campaña. Sí, bueno. Enero. Bueno, yo creo que lo importante de esta discusión tiene que ver con, ojalá los partidos políticos, los candidatos lo escuchen y modifiquen un poco su campaña y comiencen a plantear cosas mucho más concretas que es lo que la población está esperando en realidad. Bueno, y a propósito de la campaña, que es importante evaluar el papel del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque estamos a un poquitito más de un mes para la elección presidencial el 3 de febrero, ¿no? Humberto, ¿cómo se está viendo el papel del principal árbitro, del máximo tribunal en materia electoral? A ver, yo creo que hasta donde vamos ha sido un rol bueno el que ha venido jugando el Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente estoy hablando de este nuevo proceso electoral, haciendo caso omiso de experiencias que este mismo Tribunal Supremo ha tenido en otros procesos electorales. Pero hablando concretamente del proceso de elección presidencial, creo que hasta el momento el rol que ha venido desarrollando el Tribunal Supremo ha sido bastante bueno. Lo que pasa es que viene la etapa más complicada de todas, en donde en el pasado han existido algunos inconvenientes por parte del Tribunal Supremo, sobre todo también porque no hay que olvidar que hoy por hoy al menos se trata de una autoridad que se tiene que repartir entre dos funciones muy importantes, que es la función netamente electoral, administrativa, y la función jurisdiccional que ya va a tener que empezar a desempeñar el tribunal, porque muy probablemente se van a intensificar las reclamaciones, las denuncias, las demandas que van a ser de conocimiento del tribunal. Hasta ahorita eso no ha sido un elemento tan importante, no han existido tantos casos que jurisdiccionalmente se han tenido que resolver. Los partidos políticos firmaron un pacto de caballeros de no agresión, sin embargo hemos visto agresiones y el Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo lo han visto en ese tema entonces? Lo que pasa es que, por eso decía, el tribunal hasta este momento ha tenido pocas funciones jurisdiccionales, porque el tribunal
tiene facultades oficiosas como para conocer si se está transgrediendo los límites impuestos por el mismo Código Electoral. Ahora, el pacto va un poco más allá el pacto que firmaron los partidos, va un poco más allá de las mismas limitaciones legales y adquieren ahí los partidos políticos compromisos adicionales a los establecidos en la ley misma. Esos compromisos adicionales establecidos en la ley misma muy difícilmente pueden ser de conocimiento o de solución del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal lo que sí debe hacer es verificar el cumplimiento de la ley, y si hay transgresiones a la ley, no tiene por qué esperar una denuncia ciudadana o una denuncia de los partidos políticos, sino que tiene facultades oficiosas para sancionar incluso si llega a ser necesario. Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral ha desarrollado en los últimos días o meses prácticamente dos ensayos, ¿no?, que tienen que ver con el sistema de transmisión. Ramón, se confirmó de fallas en el proceso. ¿Qué tanta incidencia pueden tener estas fallas en términos del resultado, de la certidumbre, sobre todo que se necesita el 3 de febrero ya en horas de la noche? Que es cuando incluso ya la entra, agilidad. Exactamente. Aunque esta es una elección mucho más fácil, ¿verdad? Exacto, porque no es como el caso de los diputados y alcaldes, ¿no? Sí, por el sistema que se diseñó. Bueno, primero yo creo que el tribunal debe de tener muy en cuenta la opinión que se está reflejando en las encuestas. Más o menos el 80, un poco más del 80%, claro, que tiene un alto grado de desconfianza respecto de su desempeño. Ese es un tema fundamental porque el tribunal debe de recuperar mucho de la credibilidad. Y parte de la recuperación de la credibilidad está en las acciones que el tribunal tiene que mostrar, tanto administrativamente como jurisdiccionalmente. Administrativamente, el tribunal tiene que mostrar que está llevando adelante la organización de las elecciones de la mejor manera, que garantiza que todo el mundo sienta que va a haber certidumbre del resultado. Y uno de los aspectos tiene que ver con la transmisión, que fue lo que pusieron en prueba hace unos días y que, de acuerdo con algunas evidencias presentadas, hay fallas. Qué bueno que ahora se estén evidenciando las fallas, porque estamos con tiempo, claro, y para eso son los simulacros, ¿verdad? Y esto es normal que siempre ocurra, que se encuentran fallas, pero lo importante es saber si esas fallas, y eso es lo que todavía no da a conocer el tribunal, y yo creo que el tribunal sí debería de transparentar mucho más también la manera en cómo se está organizando todo el procedimiento de la transmisión de resultados. Lo está organizando el tribunal, va a contratar una nueva empresa, cuál es el tipo de software que se está utilizando, cómo va a funcionar el mecanismo de la transmisión, cómo va a ser el uso de los escáneres coreanos, etcétera, etcétera. No, yo creo que es un elemento clave. El otro aspecto fundamental que el tribunal tiene que garantizar es que efectivamente la proyección de los resultados no vaya a darse en condiciones que le vaya a generar dudas a la población. Las características de eventos electorales anteriores, en los últimos presidenciales, ha sido el hecho de la publicación del dato, la publicación de la copia del acta, de manera que todo el mundo pueda tener acceso a la información sin ningún tipo de restricción y que cada quien pueda tener las evidencias de lo que está ocurriendo. Y en último lugar, un aspecto clave es la observación electoral. Este es un tema fundamental, la observación electoral, que va acompañado a veces de proyectos muy particulares que contribuyen a darle el soporte al Tribunal Supremo Electoral, a darle respaldo al resultado mismo que oficialmente puede presentar el Tribunal Supremo Electoral, y esto desde la sociedad civil hay muchas experiencias que le pueden contribuir, y la observación le da. ¿No? Es parte de lo que se está preparando juntamente con otras organizaciones de sociedad civil. Pero esta elección también contará con supervisión, observación internacional. Por supuesto, ¿no? Está la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otras misiones que ya llegan. Se firmaron compromisos. Brevemente, Ramón, capacitación del personal, porque las juntas receptoras de votos son, la instancia, ¿verdad?, que debe tener la mejor preparación el día de las elecciones, y entiendo que no se han conformado las juntas receptoras todavía. Bueno, no, entiendo que hay un proceso ya de capacitación, ¿verdad? Pero faltan elementos. Un proceso de capacitación, y que las dudas que se generaron y que las dudas que se han presentado respecto del manejo del acta, se resuelve de una manera fácil. Se capacita muy bien a las juntas receptoras de votos para que sepan utilizar cómo es que van a llenar el acta, y ahí no habría ningún problema. Obviamente, y lo que esperamos nosotros es que el tribunal pueda cumplir de forma eficiente, a través de la capacitación, la preparación efectiva de ese cuerpo electoral. Ok, tenemos que hacer una nueva pausa comercial. Regresamos.
Estamos en el último bloque de debate político de este domingo y en los últimos días, William, pues se han dado otros acontecimientos que también están relacionados a la actividad política del país. Sí, es imposible que dejemos de abordar un punto que tiene mucha incidencia a nivel nacional, ¿no? Y tiene que ver con un evento que ocurrió en la Asamblea Legislativa, la elección del fiscal general de la República, quien asume funciones a partir del 5 de febrero. Y estamos hablando del abogado de enero, exactamente. Sí. Estamos pensando en las elecciones presidenciales. Y es el caso de Raúl Melara, quien estaría asumiendo, ¿no? Entonces, quisiéramos conocer la primera impresión, Humberto, de ustedes de cómo ha sido este proceso, de cómo lo han observado, pero quizás antes podemos escuchar justamente declaraciones que dio Raúl Melara justamente poco después de la juramentación en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver y a escuchar. Bueno, mire, en primer lugar yo creo que este es un hecho sumamente importante. Creo que tenemos muchos años en los cuales no se ha hecho una elección de fiscal general de la República en tiempo. Las personas tendrán el derecho de tomar las acciones que crean convenientes, pero lo realmente importante es que ha sido una elección por consenso. Estamos hablando de una elección casi por unanimidad y eso le manda una señal al pueblo salvadoreño de que se han analizado los atestados, las capacidades, la hoja de vida y pues ha dado como resultado pues esta elección. Son las primeras impresiones de Raúl Melara, hoy en día fiscal general de la República, electo por la Asamblea Legislativa. Asume funciones el próximo domingo, por cierto, 6 de enero. Hasta el 5 de enero llega el actual fiscal. Acción Ciudadana, ¿cómo ha visto la elección y la persona de Raúl Melara como nuevo fiscal? Bueno, nosotros lo dijimos prácticamente de manera inmediata el día siguiente al proceso de elección o a la culminación del proceso de elección. Hicimos notar que desde nuestra perspectiva este fue un proceso totalmente irregular, con muchas más irregularidades que el proceso que se llevó a cabo hace ya algunos meses en materia de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue un proceso más oscuro, es decir, existió retroceso incluso en temas de transparencia. Fue un proceso en donde por esa oscuridad la incidencia, también la participación ciudadana se vio incluso mermada, porque existieron menos espacios para que esa participación pudiera traducirse en esa potencial incidencia. A excepción de las entrevistas. Pero es que las entrevistas, es decir, las entrevistas fueron un remedio, de nuevo, un remedio de entrevistas tal vez con un poco más de elegancia, con un poco más de permisividad a participar, sí, de manera directa y a escucharlas, pero hasta ahí. El formato es un formato que no permite extraer las cualidades o el mérito que puedan tener los candidatos. Vimos preguntas genéricas totalmente, preguntas de nuevo que se repetían a los 30 y pico de candidatos, preguntas que no iban en función de identificar independencia, de identificar trayectoria, de identificar moralidad, nada de eso, ninguna pregunta de carácter incómodo que se pudiera hacer a los candidatos, es decir, ningún avance en ese sentido. Humberto, pero todo esto fue en el consenso de los diputados, de todos los partidos políticos. Y no solo estoy hablando del resultado como de la elección, sino de todo el proceso mismo fue de consenso. De y casi, ¿verdad? Porque hubo el no a excepción de Leonardo Bonilla. Eso en lugar de aplaudirlo, yo creo que hay que criticarlo, porque se pusieron de acuerdo los partidos políticos en manejar un proceso irregular, porque eso fue lo que hicieron. A estas alturas nadie conoce, nadie más que ellos, y quizás ni siquiera todos ellos, cuáles fueron los criterios que terminaron prevaleciendo para elegir a quien eligieron y para descartar a quienes descartaron. Nadie sabe, por ejemplo, cómo esas listas que fueron presentando, que originalmente creo que eran de 10 o 14 personas, cómo esa lista se iba reduciendo, llegaron a 5, luego a 4, después a 2 y bueno, y terminaron eligiendo como eligieron. Todo ese proceso nadie lo conoce, lo único que conocemos es que habían listas y que las listas se iban reduciendo, pero los criterios técnicos, los criterios objetivos para tomar una decisión basada en el mérito, insisto, en la trayectoria, en la independencia, eso a estas alturas creo que nadie lo sabe. Ramón, han dicho elegimos en tiempo, cuando creo que las últimas elecciones de fiscal general no han sido en tiempo. Pero esto no es el argumento válido para decir que se ha avanzado en la elección de fiscal general de la República. No, coincidimos en que más bien lo que ha habido es un retroceso. Que sea de consenso, que sea en tiempo, no significa que haya estado bien. Al contrario, lo que se evidencia es que ahí hay vicios característicos de inconstitucionalidad cometidos, por ejemplo, en la elección de lo que fue en aquel momento el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Padilla, y el anterior. Uno comienza a revisar y es casi calcado, ¿no?
las características y los vicios cometidos en aquel momento son casi los mismos vicios cometidos en el caso de esta elección. Aquí hay elementos que son evidentes, que son públicos, de la vinculación material que el fiscal electo tiene con un partido político. Ese ya es un elemento claro que viola el carácter de independencia que exige la Constitución para una persona que va a ocupar un cargo como el del fiscal general. Ahora, pero de ¿hay la en esto República. legalidad y legitimidad? Hay vicios de inconstitucionalidad, ¿verdad? Obvios, a partir de las experiencias anteriores de recursos que fueron presentados en casos de funcionarios electos por la Asamblea Legislativa en el periodo 2012, y que al revisar cómo ocurrió este hecho, uno dice, bueno, aquí copiaron igual y por lo tanto aquí hay elementos que son muy iguales, muy parecidos de lo que ocurrió en el 2012. Por lo tanto, la conclusión casi que de inmediato que uno puede tener es que aquí hay vicios de inconstitucionalidad, con las características y la jurisprudencia de lo que hasta ahora hay en la Sala de lo Constitucional. Pero ahora no tenemos una sabemos nueva sala. si estos mismos criterios, ¿sí?, seguirán siendo tomados como válidos en la nueva jurisprudencia que puede crear esta otra sala, porque Eso se estamos puede con modificar. otra, porque podría modificarse. O sea, ahí sí Y ahí, estamos en Humberto, una situación sí, en la que todavía no tenemos claridad. Eso va a depender del momento en que se pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad y esperar a ver cómo va a actuar la nueva sala. y en esa parte Humberto nos puede dar más luces como abogado. A ver, yo coincido que este es un proceso que por esa irregularidad que señalábamos tiene estos vicios de inconstitucionalidad que señala Ramón. Pero también es cierto que ahora tenemos una conformación de la Sala de lo Constitucional que a estas alturas no hemos logrado medir si va a continuar o no con las más importantes líneas jurisprudenciales que tenía la Sala. Digamos que las decisiones que se han tomado hasta el momento, salvo el caso de la decisión relacionada con un candidato a la presidencia, no han sido decisiones que hayan sido de conocimiento público y que tengan además esa trascendencia que usualmente las decisiones con ese componente político tienen. Entonces no podemos medir todavía qué es lo que va a opinar la nueva conformación de la Sala. Ahora, si ellos continúan con la línea jurisprudencial que tenía la Sala de lo Constitucional anterior, si ellos le dan continuidad a esa línea jurisprudencial, creo que el resultado es más que evidente. Es decir, existen, sí, los mismos vicios, las mismas irregularidades que han existido en otros procesos en donde la sala anterior, sí, con toda claridad, resolvió que era inconstitucionalidad la decisión y por lo tanto el funcionario de turno en diferentes instituciones pues tuvo que ser removido. Humberto, ¿ustedes no están objetando la parte de idoneidad de Raúl Melara en términos de su capacidad profesional? No, en lo absoluto. Nosotros jamás hemos hecho un pronunciamiento en ese sentido. Creo que Raúl merece toda nuestra consideración profesional. Lo que estamos señalando es que hay un proceso irregular y que hay un proceso en donde existen estos vicios que ya cometido por los diputados. Cometido por los diputados, efectivamente, y que esa irregularidad de esos vicios cometidos en la Asamblea Legislativa pueden llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad. No, yo creo que eso debe de quedar claro. Aquí la discusión no es contra la persona del fiscal electo, es en contra del procedimiento utilizado por la Asamblea Legislativa que no cumplió con los requerimientos que la Constitución exige para la elección. Garantizar que la persona no tenga vínculos formales o materiales con partido político. Garantizar que hay un análisis, una evaluación profunda de los perfiles de cada uno de los candidatos. Que haya un debate de carácter público respecto de por qué mi opinión es a favor o en contra, o cuáles son mis opiniones favorables y desfavorables respecto de cada uno de los candidatos y por qué finalmente este candidato es la persona más indicada. El procedimiento utilizado más bien es el proceso de un entendimiento, de un acuerdo entre partidos políticos en donde hubieron otros aspectos involucrados y no solo la elección del fiscal, porque en medio de todo esto estuvo prácticamente el acuerdo de la Asamblea Legislativa para la aprobación del presupuesto general de la Nación y entonces uno dice, esto no es el producto tan solo
individual de la elección, ¿Pudo estar sino vinculado? producto de otros elementos que pudieron Eso, haber un estado nuevo combo legislativo. que pudieron haber estado vinculados totalmente. Y uno puede concluir, bueno, ahí hubo más bien, como dice Humberto, un nuevo combo, y esto no es lo que la población está esperando para tener un funcionario de esta naturaleza. Ok, señores, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado. Ramón. Feliz año. Igualmente. Gracias, para igualmente. ambos. Éxitos en 2019 para todos. Igualmente. Y éxitos también para usted, estimado amigo televidente. Aquí seguimos en Canal 33 brindando la información que usted necesita saber para tomar sus mejores decisiones. Nos Sí, vemos. que la pasen bien el 31, Mañana. Nada, sí, mañana exactamente, y todo con medida, nada con exceso. Nos vamos a ver el próximo domingo 6 de enero. En efecto. Bueno, ya ese día tendría que asumir al nuevo fiscal. Vamos a ver Exactamente. qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Descanse y gracias por estar con nosotros en Canal 33. Buenas noches. Buenas noches.